siguiente tema va a exponer la doctora Karina Pexe y el tema es evaluación de la respuesta a la neuroayudanza con resonancia magnética. Le escuchamos, doctora, adelante. Hola, muy buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con evaluación por imágenes a la respuesta a la neoadjuvancia. En cuanto a evaluación de respuesta a neoadjuvancia, el estándar de oro para evaluar cuál es la respuesta a la neoadjuvancia, obviamente, es la evaluación anatomopatológica. De acuerdo a la octava edición de la Sociedad Americana del Cáncer, JTC, respuesta patológica completa es cuando tenemos ausencia de enfermedad invasora a nivel de la mama y sin presencia de invasión tumoral a nivel de los ganglios axilares. Pero continúa siendo respuesta patológica completa la presencia de carcinoma ductal in situ dentro de la mama. ¿Por qué es importante para nosotros poder evaluar cuánto de enfermedad residual queda post-neoadjuvancia? Una evaluación precisa de lo que va a ser el tamaño de enfermedad residual que quede post-neoadjuvancia es crítico para el momento de la planificación de las estrategias quirúrgicas. Porque una subestimación en lo que es el tamaño del tumor nos puede conducir a tener márgenes quirúrgicos comprometidos y cirugías de reexcisión. O bien, si nosotros sobrevaluamos lo que queda de enfermedad residual, esto puede llevar a una cirugía demasiado radical, o bien una cirugía conservadora, pero con peores resultados estéticos y obviamente el impacto psicológico para la paciente. Entonces, en estos próximos 20 minutos vamos a discutir estos tres puntos. El primero de ellos es con qué método por imágenes evaluamos esta respuesta. Vamos a revisar para eso las principales vías. Las vías NSCN, donde en 2024 consideran a la resonancia magnética nuclear en la evaluación de las pacientes que van a ir a neoadjuvancia como opcional, mientras que consideran a la mamografía, la ecografía, el ultrasonido y a la biopsia de estos ganglios con sospecha como necesario, y en caso de que haya una confirmación histológica y las pacientes van a ir a neoadjuvancia, la colocación de clip o la marcación con carbón. Pero la resonancia la considera opcional. En cuanto a las vías ESMO, el panel de expertos apoya la utilización de la resonancia en la evaluación de respuesta a la neoadjuvancia. No obstante, aclara de que solicitar resonancia pueda llevar, dado la gran sensibilidad que tiene el método, a aumentar las tasas de mastectomías probablemente innecesarias. El Colegio Americano de Radiología establece criterios apropiados en el caso de la valoración de la monitorización de la respuesta a la neoadjuvancia y hace un ranking de los mejores estudios, un mayor puntaje para la mamografía, la tomosíntesis, el ultrasonido y a la resonancia con contraste. En cuanto a la evaluación imagenológica a nivel de la axila, el ultrasonido es la estrella y es el método con el cual vamos a evaluar adecuadamente esa carga tumoral. Esta es una guía conformada por grandes cirujanos, dentro de ellos está el doctor Curer del Anderson, en donde establecieron un consenso de cuáles son los métodos basales y cuáles deberían ser post-neoadjuvancia para la realización de la quimioterapia. Como métodos basales recomiendan la mamografía bilateral, la ecografía mamaria y axilar ipsilateral y la resonancia magnética nuclear. Y post-neoadjuvancia recomienda realizar una mamografía, ecografía mamaria y axilar ipsilateral y la resonancia magnética nuclear. No hacen un estudio de control a 2 o 3 ciclos, como por ejemplo si realiza la escuela europea. Nosotros, al igual que la escuela americana, solo tenemos una basal y una post-quimioterapia. La indicación de realizar una resonancia de 2 o 3 ciclos tiene el criterio de que si uno observa cambios, por ejemplo, a nivel del realce parenquimatoso de fondo, u observamos que a pesar de que no hay cambios morfocinéticos de la lesión, pero sí hay cambios a nivel de la difusión, es decir, una lesión que restringía, deja de restringir, podemos decir que estamos muy bien con los fármacos que estamos aplicando y podemos continuar con este esquema
o bien si vemos que no hay ni cambios morfocinéticos, ni cambios a nivel de la difusión, ni cambios a nivel de ese realce parenquimatoso de fondo, decir, bueno, hay que cambiar el esquema. Es un poco el fundamento de por qué se hace un control a los 2 o 3 ciclos. En cuanto a la mamografía contrastada, esto es una revisión sistemática donde compara 6 estudios que evalúan a lo que son los estudios con mamografía contrastada y 21 con resonancia magnética nuclear, y acá pueden ver las curvas con una sensibilidad ligeramente superior para la mamografía contrastada y con una especificidad que es equiparable. En cuanto a la utilización de lo que son protocolos acortados o de ultrafast en resonancia magnética nuclear, hay numerosas publicaciones, pero obviamente todo esto dentro de la que es investigación y que requiere mucho más trabajo y resultados para poder decir que esto pueda ser implementado en la práctica diaria. Hoy en la evaluación utilizamos resonancia con protocolos convencionales. En la comparación de estos 3 métodos, mamografía, ecografía y resonancia, en cuanto a la precisión de respuesta, cuando hay una respuesta parcial y en cuanto a cuánto de enfermedad residual queda, la mamografía tiene una precisión del 71%, con una gran dificultad para evaluar lo que son ramas densas, para poder diferenciar de lo que es fibrosis de tumor residual, y las microclasificaciones que sabemos que no representan tumor activo y que representan necrosis que muchas veces pueden aumentar, disminuir, desaparecer posterior a la neoadjuvancia. En cuanto a la ecografía, hay una precisión de un 80%, esto mejora lo que son los tumores de características triple negativo, de características basaloides, que son los que nosotros sabemos que van a tener más una respuesta de tipo concéntrico, van a tener una respuesta completa. La dificultad que encontramos a nivel de la ecografía es primero el operador de dependencia, que es una imagen estática con ecografías manuales, y la gran dificultad que hay entre diferenciar entre una fibrosis de enfermedad residual. Mientras que la resonancia, de todos los métodos propuestos, es el más preciso y reproducible, tiene una mejor correlación con la anatomía patológica, y para respuesta patológica completa tengo una precisión del 90%. Si yo hiciera el control solamente con mamografía y ecografía, si no veo absolutamente nada en la mamografía y la ecografía, esta precisión en conjunto llega en un 71%. ¿Qué dificultades nos podemos encontrar en la práctica diaria de evaluar la respuesta por la resonancia magnética nuclear? Bueno, como podemos, hay numerosas evidencias, pero podemos pasar desde sobreestimar a infraestimar. El sobreestimar, porque muchas veces estos focos de fibrosis presentan captación en el contraste y nosotros evaluamos la respuesta un poco por la cinética, por la captación que presentan, ya sea redes masa o lesiones no masa, y si no contamos a veces con los software de cuantificación de volumetría, puede ser más difícil. Podemos subestimar en caso de tumores con necrosis, en las lesiones que son benignas. Si nosotros no hemos tenido diagnóstico histológico previo a una certificación de que realmente es una lesión benigna, ya que muchas lesiones benignas también sufren cambios con la quimioterapia. Y el carcinoma ductal in situ. Recordemos que para el Colegio Americano de Cáncer considera respuesta patológica completa, ausencia de tumor invasor a nivel de la mama y cambios negativos a nivel de la axila. Pero la presencia de carcinoma ductal in situ se considera respuesta patológica completa. Los tumores subtipos HER2 positivos suelen ir acompañados muchas veces con carcinoma ductal in situ, que suelen tener captación a nivel de la resonancia, que lo vamos a ver y lo vamos a evaluar con una respuesta imagenologíca parcial y después la anatomopatólogo va a decir completa. Es decir, estamos hablando de dos conceptos diferentes. Entonces es importante para evitar sobreestimación o que digamos que el método sobreestima, que el anatomopatólogo en la descripción de la pieza quirúrgica, cuando diga que hay una respuesta completa pero hay carcinoma ductal in situ, especifique cuánto de tamaño tumoral queda que corresponde al carcinoma ductal in situ, para que no haya una sobreestimación con lo de la resonancia. En cuanto a infraestimación, tenemos un real masa, que son generalmente pueden dar una respuesta más de tipo parchada, que nos va a dificultar su evaluación. El
carcinoma lobular, este gran simulador que nos da dolor de cabeza en lo que es el análisis inicial del diagnóstico de la patología, también nos va a dar dolor de cabeza al momento de evaluar la respuesta. En cuanto a la terapia antiangénica, ya sabemos que los taxanos pueden hacer que una resonancia pueda aparecer negativa y después cuando el paciente va a la cirugía encontramos que tiene grandes cargas de tumor a nivel de la mama. Esto es por la terapia antiangénica que hace que esta resonancia haya sido infraestimada. Es importante que muchas de estas lesiones, sobre todo los CER2, algunas cerebrobullillares, suelen tener captaciones en forma muy tardía. Por lo tanto, es importante, cuando hagamos una evaluación de esta última resonancia, que pasemos más allá de estos 5 minutos para disminuir la tasa de falsos negativos. Seguramente hay muchísimos trabajos en marcha en cuanto a lo que es radiómica e inteligencia artificial aplicado a resonancia magnética nuclear para evaluar respuesta a la neoadjuvancia. Seguramente esto nos va a ayudar a cuantificar, sobre todo cuando quedan pocos residuales, para poder tener una estimación real de lo que queda. Pero todo eso está obviamente en investigación. Les comparto acá un caso de nuestra casuística, una paciente con un patrón CRC, esta paciente con el diagnóstico de un tumor HER2 positivo con microcalcificaciones extensas segmentarias. A nivel de la resonancia vemos que tiene un realce no masa segmentario con una distribución segmentaria en patrón de realce interno heterogéneo que hace neoadjuvancia y viene al control. En la mamografía vemos que ligeramente cambia un poco la densidad, vemos todavía las microcalcificaciones extensas de distribución segmentaria, están señalizadas acá. Tenemos un clip de la función y con neoadjuvancia no hay ninguna captación. A nivel de la resonancia se informa como una respuesta imagenológica completa, pero desde la mamografía hay microcalcificaciones, por lo tanto se señaliza, se marcan los extremos anterior y posterior de la extensión de las microcalcificaciones para que puedan ser removidas. En este caso, la anatomía patológica dio una respuesta patológica completa y las microcalcificaciones correspondían a necrosis. Esto es un falso positivo de la mamografía. Una dificultad que podemos tener, principalmente como les mencioné, con la ecografía. En este caso, una lesión tipo masa con microcalcificaciones asociadas, vemos una gran lesión tipo masa a nivel de la mamografía y en la resonancia vemos que presenta el signo del vaso adyacente, esta lesión tipo masa de forma redonda con un patrón de realce interno heterogéneo que cuando evaluamos posterior a la neoadjuvancia no vemos la imagen nodular en la mamografía, pero la ecografía quedaba con un área ecogénica. Esto corresponde a fibrosis, evaluando en conjunto con la resonancia, en donde vemos que no hay ninguna captación en el sitio donde estaba la lesión inicial. Otro cambio que también evaluamos con la resonancia y que es considerado un potencial biomarcador de respuesta patológica completa son los cambios, como mencioné, de realce parenquimatoso de fondo. Muchos pacientes, cuando hacemos esa resonancia basal, vemos que tienen un realce parenquimatoso de fondo que es moderado o marcado, y después de haber hecho la neoadjuvancia o al haber si hacemos ese control de los segundo o tercer ciclo, vemos que cambia completamente a un realce mínimo o leve. Esto es un biomarcador de respuesta y es un biomarcador de cómo va a evolucionar también la paciente. ¿Qué tipo de respuestas suelen tener de acuerdo a los distintos subtipos subrogados a partir de la inmunohistoquímica con la biología molecular? Bueno, sabemos que los triple negativos que van a tener características basaloides, generalmente van a tener respuestas imagenológicas completas, van a presentar como lesiones tipo masa, y si van a tener una respuesta parcial imagenológica va a ser más de tipo concéntrica. Mientras que los tumores HER2, que suelen tener una presentación tanto de lesiones masas como de lesiones no masas, pueden tener una respuesta imagenológica completa como respuestas imagenológicas parciales. Y los tumores luminales, los luminales B que puedan ir a neoadjuvancia, suelen tener más frecuentemente una respuesta imagenológica de tipo parcial. ¿Qué pasa con los criterios RECIST que se utilizan mucho en los tumores sólidos? ¿Qué pasa al ser utilizado en la resonancia magnética? Bueno, tener en cuenta que para mama el criterio RECIST solamente lo vamos a poder utilizar si la paciente debuta con una lesión tipo masa en la resonancia. No lo podemos aplicar
si la paciente tiene lesiones nómadas. ¿Qué tipo de evaluación, si utilizamos los criterios RECIST, vamos a informar en esa resonancia? Vamos a poner respuesta imagenológica completa, esto es, previo a la neoadjuvancia vemos una lesión tipo masa redondeada, margen circunscrito con un patrón de realce anular o en anillo. Con neoadjuvancia desaparece y solo queda la ausencia de señal que corresponde al clip. Y acá tenemos la pieza operatoria. Esto es respuesta imagenológica completa de acuerdo también a los criterios RECIST. Cuando hablamos de criterios RECIST para lesión tipo masa, cuando hay una respuesta imagenológica parcial, es cuando tenemos al menos una disminución del 30% de la lesión objetivo. Acá vemos en la corte axial, vemos una lesión tipo masa, en forma redonda y intensa de margen circunscrito, que presenta principalmente en la cinética una captación en anillo, y posterior a la neoadjuvancia vemos que hay una reducción de tipo concéntrico, el clip queda medio excéntrico a la lesión, pero se reduce concéntricamente la misma. Esta reducción del 30% de la lesión objetiva se considera, de acuerdo al criterio RECIST para las lesiones masa, como una respuesta imagenológica parcial. Cuando hablamos de progresión de acuerdo a los criterios RECIST, es cuando esta lesión tipo masa va a crecer en más de un 20%, como en este caso. Este correspondió, por ejemplo, a un triple negativo que era un carcinoma metaplásico, y sabemos que los carcinomas metaplásicos son muy malos en general, son muy malos respondedores a la neoadjuvancia, y en este caso vemos una lesión tipo masa redondeada, que es intensa y adentro tiene hiperintensidades heterogéneas. Vemos cómo está comprometiendo la piel. Y este control posterior vemos también la ulceración. Esto es las dinámicas donde vemos una captación anular de esta lesión tipo masa. Entonces, de acuerdo a los criterios RECIST, si hay en el control que yo le hago próximo de la resonancia con neoadjuvancia de más de un 20% o me aparece una nueva lesión que confirmo que es de sospecha, hablo de progresión. Cuando hablo por criterios RECIST en una lesión tipo masa de una respuesta estable, cuando tengo una resonancia basal y una neoadjuvancia sin ningún tipo de cambio morfológico ni clínico. Veamos algunos casos de nuestra casuística. Esta paciente que concurre en el año 2022 tenía estudios 2016 mamográficos para comparar, patrón CRC heterogéneamente denso, marcado con un rectángulo punteado blanco. Vemos en hora 12 una lesión nodular oval isodensa de márgenes circunscritos que ya estaba en el 2016, por lo tanto por estabilidad estamos hablando de una lesión probablemente 20. Mientras que en el sector interno de la mano izquierda se ve una imagen nodular de márgenes indistintos de una densidad similar al parénquima mamario. Cuando hacemos la ecografía vemos que la localización localizada en hora 12, que era estable desde el 2016, corresponde a una imagen nodular hipoecogénica sólida, que tenía imágenes ecogénicas que corresponden a estos tabiques ecogénicos que en la resonancia de Cohen pueden presentarse como septo muy intenso, o bien si ya es un fibroadenoma pilótico puede no tener afectación en la resonancia. Y vemos que en la ecografía la lesión que está en hora 10-11 es marcadamente hipoecogénica, con márgenes angulosos y vascularización alveolar. Acá tenemos la mamografía, esta es la lesión estable, que es un fibroadenoma probablemente, y esto que es una lesión de sospecha categorizada BRAF4 y se plantea la biopsia bajo ecografía. El diagnóstico de la función bajo ecografía es un carcinoma de útero infiltrante de tipo no, sin química, receptores hormonales, estrógeno y progesterona negativo, impide 65-60%, es decir, un subtipo subrogado triple negativo, el ER2 también había sido negativo. Como la paciente va a ir a neoadjuvancia, hay que colocar el clip. Es de buena práctica a todas las pacientes la colocación del clip antes de comenzar la quimio. A veces pasa de que hay un delay entre la biopsia, tener una anatomía patológica al comienzo de la quimioterapia y la colocación del clip, y en estas lesiones que son muy buenas respondedoras puede pasar o que la lesión disminuya mucho concéntricamente o desaparezca. Lo ideal es inmediatamente antes de comenzar con la quimioterapia. Bien, esta es la resonancia ya con la lesión marcada. Tenemos la lesión que estaba en hora 11, que es de sospecha, y la de hora 12. En estas cortes axiales, entre 1 y
En T2 podemos ver que la lesión de hora 12 es una lesión oval, que es de márgenes circunscriptos y con intención de T2, y vemos que la lesión está localizada en hora 11, también es una lesión tipo masa, de forma oval y de márgenes no circunscriptos, de intensidad intermedia con algunas áreas de hiperintensidad en su interior. Además, en la secuencia morfológica se veía una imagen nodular en el cuadrante ímpero-externo de la mama derecha con una lesión tipo masa oval de márgenes circunscritos. Estos cortes a nivel de la axila por resonancia, si bien como les dije, el ultrasonido es el que nos va a dar mayor información, la resonancia tiene la ventaja de que podemos ver muy bien todo lo que son ganglios que están localizados entre los músculos pectorales, segundo nivel y el tercer nivel, es decir, que nos permite tener una muy buena evaluación. En estos cortes morfológicos también podemos observar una hiperintensidad adyacente a la lesión, que puede también, acá buscamos si es un signo como puede ser el edema o si esto puede ser producto de la biopsia reciente. Acá tenemos las secuencias dinámicas precoces, abajo tenemos la tardía y podemos ver que la lesión que está localizada en hora 12 es la evolución benigna de mama izquierda, no tiene captación al contraste, por lo tanto probablemente tenemos ante un fibroadenoma fibrótico, mientras la que está localizada en hora 11 en mama izquierda tiene una captación que podemos ver que adentro no tiene captación, tiene una captación en anillo. A nivel del cuadrante inferior externo, donde habíamos visto esa lesión tipo masa, en la mama derecha, vemos que esta captación es homogénea y que hay septos hipointensos no captantes en este contraste. Acá podemos tomar todas las medidas, hacemos reconstrucciones NPR, en este caso axial, el sagital y el coronal, lo que nos va a permitir tener todas las distancias, todos los reparos necesarios. Acá tenemos los mapas color, las curvas de las lesiones y en este caso de la lesión que estaba localizada en la mama derecha. Veamos la de la mama izquierda, vemos que tiene una captación rápida y una caída, es decir, una curva tipo 3, que es una característica de lavado de altísima sospecha, como ya en este caso teníamos el diagnóstico histológico, y esta lesión que está localizada en el inferior externo de la mama derecha, donde vemos que tiene una captación homogénea de contraste, cérvico intenso, mapa color en tonos azules y vemos que tiene una curva progresiva, es decir, una curva tipo 1, probablemente un fibroadenoma. Vemos cómo la lesión restringe la de sospecha en difusión. Acá tenemos un MIP axial y esto es un sagital cardíaco donde vemos la ausencia de señal y la captación de contraste alrededor. Esta es la resonancia post-evaluación de la neoadjuvancia que puede hacerse en enero del 2023, estos son los morfológicos y lo que vemos es la lesión tipo masa que ya conocíamos de hora 12 de mama izquierda, que era benigna, y vemos un artefacto de ausencia de señal y alrededor vemos dos hiperintensidades, como que fueran dos alitas que lo rodean. Esto es bastante característico de algunos clips, pero no vemos más allá que otra cosa, no vemos una lesión tipo masa. ¿Qué pasa en la resonancia? Vemos en los dinámicos precoces y dinámicos tardíos, vemos que la lesión tipo masa que está en la mama izquierda no la vemos más, no vemos más captación y lo único que vemos es la ausencia de señal de ese clip. Es decir, que a nivel de la mama izquierda podemos hablar de una respuesta imagenológica completa y vemos que el nódulo que veíamos en la mama derecha continúa con las mismas características morfocinéticas que habíamos visto en la primera resonancia y que era un fibroadenoma. Como la paciente se interpretó como una respuesta imagenológica completa y teníamos el clip, lo que se hace es una marcación, en este caso con una grilla, y después una radiografía de la pieza operatoria para la constancia de que el clip fue removido en su totalidad. Anatomía patológica, respuesta patológica completa, concordancia con los métodos. Este caso es una paciente de 73 años con un nódulo palpable en hora 12 de mama derecha. Al examen físico la mastóloga le había palpado un nódulo de 2,5 con una axila con un ganglio de 1 centímetro móvil. Acá vemos que tenemos un ganglio aumentado de tamaño, pero fíjense que a predominio de un hilio bien graso con transformación grasa. Patrona CRB y vemos en hora 12 una de mama derecha, una imagen nodular densa, irregular articulada,
que había sido cruzada con diagnóstico a la anatomía patológica del carcinoma ductal infiltrante de tipo no, inmunoquímica de receptores hormonales negativos, los dos cruces, por lo tanto se considera equívoco y hay que realizar alguna técnica de biología molecular, en este caso un FISH, que comprobó que dio positivo, y un Pi del 22%, es decir, estamos ante un ER2 positivo. Los oncólogos indicaron una adjuvancia de 6 ciclos con docetaxel, carboplatino, pertuzumab y trastuzumab, es decir, con el doble bloqueo. Estas son las imágenes de la compresión focalizada magnificada. Esta de la ecografía, donde podemos ver una imagen nodular marcadamente hipocogénica, lo que nos habla de la celularidad de la lesión. Fíjense que presenta un enorme anillo ecogénico, también esto es, no tuviéramos el diagnóstico histológico, pero siempre se tiene que considerar el nivel del sonido de sospecha, una vascularización tortuosa al Doppler, y se realizó la colocación de un clip, en este caso la colocación de un clip de liquinol en forma de anillo, que tiene una mejor visualización que otros clips a nivel de la ecografía. La contra es el costo que puede tener este tipo de clip. En cuanto a la resonancia magnética nuclear, estos son, tenemos el axial, acá tenemos el sagital de 2, podemos ver una lesión tipo masa, de forma y márgenes irregulares, muy intensas entre 1 y de 2, con una ausencia de señal que corresponde a ese clip, que es el clip de liquinol que veíamos en la ecografía. A nivel de la frecuencia dinámica, que empezó a pasar con contraste, podemos ver que la lesión presenta una captación ávida al contraste, pero es una captación heterogénea. Estas son las medidas del tumor, acá tenemos un mapa color. Podemos ver que a nivel de lo que es la cinética, tiene una cinética también de curva tipo 3, es decir, captación rápida y lavado. Y vemos en los MIP, en este caso un MIP axial, lo que se denomina el signo de los vasos adyacentes hacia esa lesión principal. Acá tenemos un MIP coronal y acá tenemos la reconstrucción, todo en los MPRs, todo postprocesado que hacemos posterior a lo que la paciente ya hizo la resonancia. Tenemos los axiales, el coronal y el sagital. De esta manera podemos medir todos los diámetros, el anteroposterior, el transversal y el longitudinal. Vemos que es una lesión que restringe heterogéneamente en la difusión. Vemos que el ADC cae con un valor de 0.7. Con neoadjuvancia vemos en los morfológicos que hay una reducción concéntrica de esta lesión tipo masa, la vemos intensa entre 1 y 2, de forma y márgenes irregulares, y cuando evaluamos las secuencias con contraste vemos una captación tenue de ese contraste que persiste en las secuencias tardías. Lo mido de 10 por 7 por 9, lo que observo es que hay un cambio en lo que sería el color, la volumetría, la intensidad de señal de esa lesión. Esto lo interpreté como una respuesta imagenológica parcial de la resonancia y un falso positivo de la misma, ya que después en la anatomía patológica fue una respuesta patológica completa y esto obedeció esta captación a los procesos de fibrosis. Se hizo biopsia de ganglio centinela, 3 ganglios negativos sin fibrosis. Una pregunta que también vamos a reflexionar y a pensar es si podremos quizás en un futuro no tan lejano reemplazar a la cirugía y qué rol va a tener el intervencionismo mamario guiado por imágenes en estas pacientes que son respondedoras excepcionales a la neoadjuvancia, como son los triple negativos y los ER2. Bueno, hay numerosas publicaciones. Una de las más importantes fue la que publicó el grupo del Dr. Kühler en la revista JAMA y que recientemente hace una editorial y una revisión sobre el tema. En aquellas pacientes propone que son grandes respondedoras a la quimioterapia neoadjuvante, como triple negativos ER2, en donde por imagen se ve que hay una reducción imagenológica que es casi completa, que queda algo menos de 2 centímetros, o completa. Les propone realizar una biopsia asistida por vacío, en donde se remueve el clip de la lesión y se coloca un nuevo clip y se analiza la anatomía patológica de esa biopsia asistida por vacío, con intención terapéutica. Si hay una respuesta completa, es decir, que en esa biopsia asistida por vacío no quedó tumor residual, los pacientes solamente se someten a radioterapia.
la primera publicación del Código Procedure de Anderson con poco tiempo de follow-up, es decir, 6 meses, no hubo recurrencia de esas 31 pacientes que fueron incluidas, en la mayoría de la terminal 2 y primera. En cuanto a qué opinan los pacientes de todo esto, porque los pacientes opinan que están a favor de ir cada vez menos, tratar de conservar la mama sin a una cirugía, no obstante podemos decir que esto es para un grupo seleccionado de pacientes y que esto hoy es el estándar, pero que todavía necesita cada vez construcción de más evidencia. Como conclusión podemos decir que los estudios de evaluación de la resonancia deben faltar un estudio basal y uno con quimioterapia, pero que tenemos que comparar con el mismo. Es decir, si yo pido una mamografía de inicio, no puedo pretender comparar la respuesta con una resonancia, tengo que tener esta comparación, mamografía con mamografía, resonancia con resonancia. Saber que con cualquiera de los métodos puedo haber un diagnóstico de información y que en base a las dos reglas que mencioné, las quizás lo comunicaron en algunos casos seleccionados de las terapias proveedoras, quizás podemos evitar el intervencionismo mamario de realizar cirugías en estas pacientes. Es decir, el intervencionismo mamario cada vez más va ganando terreno en la fertilidad. Gracias por haber llegado hasta aquí, en nuestro contacto, página web, mail, y quiero invitar